step sideways into you. Being crumbles like an old brick wall, falling as we push on through. And I know you won't let me down, no matter what I do. Yes, I know you won't let me down, so let's just push on through. Backward rider in the breeze, he comes for you, he comes for me. My fingers ache like I'm a withered oak, full of insects and disease. And I know you won't let me down, no matter what I do. Yes, I know you won't let me down, so let's just push on through. Push on through. That old brick wall with me, my baby. Oh baby, let's push on through. Push on through, push on with me, my baby. Oh baby, let's push on through. We go forward in the moon, I step sideways into you. Being crumbles like an old brick wall, falling as we push on through. And I know you won't let me down, no matter what I do. Oh, yes, I know you won't let me down, so let's just push on through. Todo el mundo que se había acercado a ello lo destacaba, es la poca importancia que se da. Eso es algo que parece ya no con natural, porque desde luego es cultural y sigue ahí todavía, pero es pensar que no eres protagonista de nada, que estabas en un papel secundario o que pasabas por allí o que yo no tenía importancia, y entonces no tiene importancia nada. No tiene importancia pues haber salido a repartir propaganda porque era lo que teníamos que hacer, o apoyar a huelgas, te estoy hablando de movimientos políticos fundamentalmente, pero cualquier otro tipo de acto no tiene ningún protagonismo. Lo primero es la sorpresa de que alguien se pueda interesar por esas pequeñas cosas que están, por ejemplo, en la prensa, eso, en pequeños retazos, en pequeños sueltos, y que evidencian precisamente ese papel secundario, de acompañante, de las bellas señoritas que pasaban por ahí, de las muchachas jóvenes que llevaban las banderas en el 1 de mayo, de las flores, toda la flora universal aparece por ahí, ¿no? Las flores, las amapolas, todas esas imágenes de mujer florero que ya desde principios del siglo XX aparecía. Entonces de pronto decir que no, que quieres hablar con ellas y que te interesa además pues toda su vida, no la labor de su padre o de su hermano o de su hijo, sino su labor o lo que hicieron, esa primera sorpresa, ese primer sentimiento además que ves tan real y tan sincero
de yo no hice nada que mereciera la pena, es algo que sigue sorprendiendo y lo que creo que todavía seguimos siendo deudoras las mujeres muchísimos años después, salvo alguna excepción. Y eso sorprende. Después, claro, como el sufrimiento, casi a veces hasta el martirio, el supeditarte a la vida de los demás, hasta desde luego dar la vida, no morir, sino dar la vida a las 24 horas del día, es algo que a muchas de ellas, por lo menos en aquellos momentos, les parecía que era lo que tenían que hacer y que era algo consustancial a su propia naturaleza y a su propia condición de mujeres. Otra cosa es que después, con los años, como ya sabemos, las mujeres se van rebelando y se van haciendo cada vez más rebeldes y vuelven como casi al contrario y son más rebeldes y más contestatarias a los 70 que había sido a los 20, y entonces ahí se dan cuenta a veces de lo tontas que fuimos, ¿no? Y que llegan a decir. Pero ese sentimiento de nunca protagonista es algo que sigue llamando la atención y que es común a todas ellas. A vosotras todas, mujeres anónimas, salud. A vosotras todas, que desde el comienzo de las hostilidades habéis cumplido vuestro deber, habéis tomado una parte activa en nuestra lucha. ¿Por qué? ¿Qué te dijeron? ¿Por qué te llevaban? Más porque vamos a llevar, ya suponimos, porque estaban por la guerra todos. La gente que te denuncia que tienen envidias o qué sé yo. Mi padre estaba en las Juventudes Unificadas. Entonces, como había estado en la República, lo habían matado ya. A veces la misma familia que no perseguían, no nos hablaban porque tenían miedo que si nos hablaban, les llevaran a ellos presos también. Y no nos hablaban. Así que éramos en casa mi abuelo, mi tía Florenta y nosotros, los perseguidos todos. Sí, fueron... Porque a mi madre mataron a mi padre, a un hermano pequeño de ella, que le aplicaron la ley de fuga. A un hermano en el monte y luego el otro en Funeres. Y luego a otro le tiraron a Funeres en el año 48. ¿Cuándo te dijeron a ti que habían matado a mi padre? Tú ibas a verlo a Oviedo, a llevar cosas a la cárcel. Fue Pedro, el hermano que estaba allá preso. Y avisóme, como otro día iba a ir a llevar la ropa y eso, pues avisóme para que no fuera, que lo habían sacado. 4 de junio. Ahora no me acuerdo. En el 38. Fue un hermano el que me avisó. En el 38. Para que no fuera. Él está en la fosa común en Oviedo. Está enterrado, está dentro de todos aquellos que están ahí. Nada más denuncies. Él tenía una acusación de que había incendiado la iglesia del condado. Y entonces esa era la acusación que tenía y que había matado al cura. Claro. Y a los 2 meses de haber fusilado a él y a otros que estaban con él, apareció el cura que estaba en un pueblo de Cantabria. Pero bueno, el juzgado era un tribunal militar y en la partida de defunción consta no como matado, no como asesinado, sino como muerto por hemorragia interna. Que era muy típico de la época eso. La guerra que fue en el 36, y entonces a todos los que habían ocupado un cargo o algo así, barrían. Fue peor la posguerra que la guerra, porque la guerra ya hay una vergüenza bien grande para una nación que se levanten en guerra hermanos contra hermanos, pero esto, donde hubo muchos muertos fue después de la guerra. La posguerra fue terrible.
pa'l monte. Los que sabían que habían tenido algún cargo, que eran del Partido Socialista, que eran del Partido Comunista, pa'l monte. Y en el monte los maquis, eso también se defendieron bien, ¿eh? Pero ¿qué más da? Después de la guerra, inmediatamente cuando se termina aquí en Asturias, cuando cae Asturias, se va al monte como una guerrillera, porque ella a veces que siempre dice no son, efectivamente todos los que estaban en el monte no eran guerrilleros, eran fugados, ella era una guerrillera y así se definía como una guerrillera, y estaba con el hermano y estaba con muchos más ejerciendo de guerrilleras. Pues es ya cuando se entrega, por cuestiones familiares también, está en la cárcel y sigue después siendo muy, muy valiente, exponiendo la vida cada vez que tenía ocasión para salvar las otras vidas que estaban en el monte. Y ella le reconocieron los guerrilleros, los socialistas y los comunistas, que había sido el enlace, o de los enlaces desde luego más valientes que tenía por cómo había expuesto su vida. Ella trabajaba en una carnicería, fonda, restaurante en Sotrondio, donde paraban los guardias civiles, y la dueña de esa fonda le decía en las comidas, pillaba por dónde iban a hacer las batidas, a por quién iban, la avisaba y decía: Gelina, a la carrera. Entonces allí salía a avisar de por dónde iban los tiros. Decía: salvé muchas vidas, pero no salvé todas. Y claro, cuando no se salvaba alguna, pues era una cosa tremenda. Y después por eso sufrió toda la represalia posible. Fíjate, la Capricha, yo estuve en su casa y no quise pasar a su habitación porque estaba ya muy enferma y se quejaba de algo. Y me dijo el hijo de lo que se quejaba era todavía de algo que parece una mínima tortura en su momento, que es en las nalgas ponían al parecer sal y con una paleta le iban dando. Y entonces eso fue creando como una especie de quistes internos que tú fíjate, a los 97 años, al estar postrada en la cama, era lo que más dolor le causaba por las noches y le impedía dormir. Es casi una metáfora de lo largo que llegan los dolores y lo largas que pueden ser las torturas. Tantísimos años y ella sufrió muchísimas torturas, supongo que muchísimo más tremendas, pero como aquella especie de pequeñez la vivió tantísimos años después. Y era una mujer que tenía una cosa muy curiosa, porque en medio de tanto discurso conciliador decía: no creo en el perdón. Bueno, pues murió no creyendo en el perdón, y cuando la escuchabas te convencía. Era el romanticismo total. De pequeña mi madre no me explicaba la Caperucita, me explicaba lo que iba a ser el comunismo. Ella me decía: es que fíjate, cuando se llegue el comunismo ya no habrá dinero, ya no habrá tiendas, no hará falta. Yo me acuerdo que una vez mi hijo le preguntó, Memé, la llamaba Memé, ¿tú algún día has llevado una pistola o un fusil? Y ella dijo: pues sí. A mí me había explicado de pequeña que le había regalado uno que estaba enamorado de ella, una pistola pequeñita con el mango de nácar. Pero bueno, no pasaba de allí. Dice: sí. ¿Y lo has utilizado? Y yo: utilizado. Y así se acabó la conversación. Y ahora yo sé que sí que la utilizó. Yo no lo sabía. Yo sabía que era enlace en la guerra, que transportaba cosas, pero no, bueno, cosas que ya leeré después. Vine a Cataluña creyendo que con mi modesto trabajo podía ayudar a ganar la guerra. ¿Qué ha sido lo mío al lado de las que fueron deportadas? Fui consecuente conmigo misma y con mis ideas y no aspiro a nada. Lo doloroso para mí es lo que decíamos en una canción a las refugiadas. Te digo en versos la canción. Refugiadas españolas, llegamos a Francia llenas de ilusión, porque pensábamos encontrar los hombres y lo que encontramos fue paja a montón. Esta me la cantó más de una vez. El pasado ya no vuelve, no se puede tener siempre 20 años.
Hoy el cambio de sociedad, de vida, sois vosotros los jóvenes los que tenéis que trazar este camino, que está lleno de espinas y no es nada fácil, mucho más complicado si bien no hay guerra. Esto es una carta de una amiga y al final la define bastante bien. Bueno, no te canso más. Recibe con este ejemplar, que espero que leas, aunque sea con una lupa, como muestra de amistad a una persona, una camarada, una comunista, de aquellas que, a pesar de todas las hostias que nos han dado, no han descolorido las banderas. Las has lavado si ha hecho falta, y en algunos casos a fondo, porque hay que ser sinceros. La verdad siempre es revolucionaria, decía Lenin. Eso es su estilo. Ella no estaba a gusto aquí. Asturias, claro, es que Asturias era su sueño. Eso le pasó a todos los refugiados cuando volvieron. Que una cosa es lo que la España que tenían en la cabeza y otra cosa es la España real con la que se encontraron. Yo fui miliciana, pero no pegué un tiro. Pegué una vez un tiro y estuve a punto de matarlo. Y dije, fui al comité y digo, yo os devuelvo mis esas, no lo quiero. Porque falta poco porque matar a compañero. No. Lo que sí me acuerdo es que cuando Díaz Andino vino a bombardear el cuartel, Díaz Andino eran nuestras tropas. Y luego se abrió enseguida el portalón, ¿no? Y ahí entró la gente a buscar las armas, como nada. Cogimos las armas, ametralladoras y todo. Y se pusieron organizando de poner guardias en todos los sitios donde que podía haber un acceso a la ciudad y todo. Y me acuerdo que sí teníamos las armas, pero no teníamos las municiones. Aquel que había puesto la ametralladora allí estaba con la ametralladora, pero no tenía. Me cago ya, pues hay que volver. Y volvimos a buscar las municiones. Y ya, bueno, no tuvimos jaleo mucho en Horta, pero fuimos de barricada en barricada, a ver si lo que se podía hacer. Y bueno, a mí me echaban de todas partes. Yo tenía 13 años, yo podía decir que tenía 19 porque estaba muy desarrollada, pero al que me conocía sabía que no tenía 19 y me cogía siempre para llevarme para casa. Y me acuerdo que una vez cuando dijeron hay que ir a Madrid y se organizó una columna para ir a Madrid, y el día de la columna estaban en la estación, yo hubiera cogido el tren y todo, y me veía un amigo de mi padre y me coge así y dice, pues nena, para casa. Siempre me cogían. Lo que pasa es que los pobres no sabían mucho de mí nada. Nada más que cuando encontraban un compañero, ¿tú no has visto a mi hija? Sí, la hemos visto, estaba en Chanchita. Sí. Pero yo no les daba nada. Yo me acuerdo que un día llevaba yo un fusil, así, y llegué a Barcelona. Iba a la casa Tenete de Fay, nada más que por ver la casa, por estar allí. Y en un portal sale mi madre. Había un tiroteo terrible en la calle. En esa sale mi madre y me coge así, que hace tiempo que no me veía. Bueno, vente aquí, desgraciada, ¿por qué te vas allí? Pero mamá, ¿cómo pretendes quitarme un fusil habiendo este jaleo que hay en la calle? Yo no soy ninguna cobarde. Yo ahora me río porque pienso que... Me río y no me río porque el entusiasmo ese, ¿sabes? Te hacía vivir, ¿eh? Te hacía... Sí.
me detuvieron, pues vinieron a detenerme el 7 de noviembre de 1936 a las 9 de la noche a mi casa en Carballín. Un bus o autocar, no sé cómo, de guardias de asalto. Y nos llevaron con mi hermana y otra de Carballín, nos llevaron a la cárcel Modelo y allí pues, no, nos llevaron a la comisaría. Esa noche dormimos en la comisaría y estábamos para darnos el paseo, que no sabíamos lo que era, darnos el paseo. Iban a llevarnos a la cárcel Modelo y nos pasábamos por el Parque San Francisco y un tiro en la cabeza. Nos salvó un guardia. Entonces, te asustas, ¿eh? Sí, porque nos dijo un guardia que nos iban a dar un paseo en el campo San Francisco y yo pues lo tomé en guasa, pero era verdad. Pero un guardia pues hizo todo lo posible por ser el que nos llevó a la cárcel Modelo y por eso estoy aquí ahora, si no estaba en el cementerio de Oviedo. Y bueno, me hicieron consejo de guerra, me pidieron reclusión perpetua, me dejaron en 15 años, después hubo una revisión que me dejaron en 9 años y después de la cárcel me llevaron para el penal de Saturrarán, que está en Guipúzcoa. Y allí estuve hasta el 8 de septiembre de 1941, desde el 36 al 41. Después tenía que me presentar, y después fui perseguida, pero todo injustamente, nunca hice nada. Todo injustamente, si no marcho me matan. Era la suegra, porque la suegra, la madre de él, no quería, después me enteré, porque yo tenía complejos, porque no me quería, pero después me enteré que no querían que los hijos tuvieran novia, no quería que se casaran. Dice, porque tiene una hermana que me dice que cuando se casó el primero de los hermanos, que dijo, de aquí sale un cadáver. O sea que no quería nadie, no quiso a ninguna nuera. Y entonces fue ella, yo lo dejé a él cuando supe que no me quería, porque además era una mujer que había sufrido mucho también. Y no quería yo que sufrieran, que tuvieran disgustos por mí, lo dejé. Y cuando marchó para Francia, pues dijo al hijo, cásate con Ángeles, que fui muy injusta con ella. Fue cuando él vino a decirme que nos casáramos, y yo le dije que estaba la guerra, que estaba muy mal, estaba con una hermana que no había marchado, que esperaríamos que terminara la guerra, y al poco tiempo caía Asturias. Y bueno, al caer Asturias y venir, se metió él en la boca del lobo, porque era joven también, tenía 23 años cuando eso, no, 23 años sí, cuando eso. Pero había estado preso todo lo que había sido la revolución, ¿eh? Había estado preso y sabía, condenado a 12 años, sabía bien que si lo cogían, pero era poco conocimiento, porque si es otro no ensaya de venir a mi casa. Y sobre todo que tampoco había estado en mi casa nunca tampoco, pero subió, fue más fuerte que él y lo fusilaron. Acordándome de eso, pues me da mucha pena. Y decían, cuando me enamoré de ti, fue eso que me causó la muerte. Dice, pero a pesar de todos mis tormentos, te quiero por la eternidad. Escribieron en la carta de la madre, pero me lo dice a mí. Eso es algo... Y eso 70 y tantos años lo descubro ahora todo. Sí. Eso es lo que desde que estoy en España estoy descubriendo todo la juventud mía, que ignoraba completamente yo. Pues claro, lo ignoraba, yo era feliz porque lo ignoraba. Está como si el destino hubiera dicho, fuiste feliz, ahora piensa en mí. Como si el destino fuera eso.
Y es lo que estoy haciendo, porque estoy pensando, pero sin olvidar a mi marido, porque mi marido pobre, viví con él y fuimos felices, y me da pena porque me encuentro en una situación tan mayor y encontrarme con esta historia de juventud es muy triste. Es muy triste encontrarme, y raro para mí, raro, porque cómo iba a pensar yo, tener que pensar en mi juventud y cuando ya había vivido con mi marido y con todo eso, ya es un poco violento para mí, por culpa de los hijos también. ¿Sabes? Por culpa de los hijos me da porque los hijos sabían todo, que hubiera tenido un novio que había fusilado, lo dije a todo el mundo, los hijos estaban al corriente, pero no es igual escuchar a la madre que hubiera tenido un novio que ahora de mayor esté hablando del novio. Es algo un poco raro para mí. Llévame a mi preso también, para acá y para allá, y al campo, Figueras, para casa y volví al campo, y para casa y volví al campo 3 veces. Trabajar allí, una carretera en un sitio y otra en otro. Ella, después que murió mi padre, fue a vivir otra vez con mi abuela. Ella vivió siempre con mi abuela, con los hermanos míos, y vivimos allí en Soto del Orío, pero como permanentemente había denuncias que mi madre llevaba en el campo de concentración, iban a casa todo el tiempo. Yo recuerdo una vez que estaba con mi abuela allí, que solo éramos niños, 6 o 7, todos de la familia, y mi abuela solo. Y llegaron la fuerza, le tiraron la puerta, y mi abuela se enfrentó allí. Bueno, ¿qué queréis? ¿Llevarme a mí también? Pues bueno, aquí tenéis los denos. Ellos de política no lo sabían, no sabían nada más que pagaron las consecuencias, pero sin... Porque bueno, hubo mujeres que sí estaban mentalizadas, pero por ejemplo mi madre o gente así, pues no sabían. Solo sabían que el marido había estado luchando en la República, al lado de la República, pero nada más. Mi madre entró más tarde, cuando nosotros empezamos a indagar y a pedir en el archivo histórico la documentación de mi padre y tal, pues entonces fue cuando vimos que estaban las juventudes unificadas. Aquella finca tiene mucha historia, que la sangre de mi padre estuvo pegada a una pared que había, un muro de piedra, mucho tiempo, y era en agosto, el 29 de agosto. Y la sangre con el tiempo parece que se vuelve como si fuese esmalte o pintura o así. Y pasábamos a una fuente, les primes mías y amigas, y íbamos a jugar por allí, éramos todavía eso, y éramos crías, y pasábamos y decía yo, mira, ¿ves aquello oscuro que está allí que brilla? Pues como un cachú de así. Decía yo, pues que yo la sangre de mi padre, como si dijese, tuviese yo, lo que sé yo. Mi madre marchó corriendo para allá y tenía un neno de 12 días. Y mi padre estuvo 9 meses escondido. Y a mi madre, cuando la vieron que engordaba un poco, dijeron, date, Aurelio, anda por aquí. Y mi madre iba a verlo, a mi padre. Y llevábamos a nosotros y poníamos a jugar en un patio grande que llamábamos nosotros una antojana. Un patio grande, y jugábamos allí, y mi padre viéndonos detrás de unos visillos. Pero no nos veía a nosotros. Y ni nosotros lo sabíamos. Y mi madre cayó embarazada, y guardaron y la fecha, y no tuvieron prisa ninguna, anduvieron, y cuando mi madre dio a luz, tenía mi hermano 12 días cuando mataron a mi padre. Eso digo yo, fíjate lo que era en aquellos tiempos, la falta de información, la falta de saber, porque mi madre tenía 32 años, no sé, y no sabía nada de nada. ¿Quién informaba como ahora lo que puede pasar? Y ni había para poner, ni
ni como ahora dicen que hay que tomar cosas, pastillas, preservativos, eso no lo había antes. Habríalo para los ricos, que son los que creen en Dios y hay que tener los fíos con una prima que tenía yo que eran muy beatos en casa y un primo mío era cura, decía, tuvo 11 hijos y salieron y todos, la mitad de ellos drogadictos. Y todos estudiaron, ¿eh? Y decía ella, estos hijos míos son hijos de la iglesia, no son míos. Porque claro, en casa eran tan católicos, y casar al hermano, que era cura y todo. A ver, yo tengo la historia de mi abuela, bueno, la que me contó, porque yo no lo viví. Entonces, a ver, mi abuelo estaba perseguido, entonces hicieron un zulo en Canzana, un pueblo de aquí de La Viana, hicieron un zulo en la huerta. Y mi abuelo estaba allí escondido. Entonces, claro, ella tenía 2 críos pequeños, y cada poco iban y daban una paliza, porque claro, preguntaban que dónde estaba mi abuelo y ella que no lo sabía. Y bueno, aparte, mi abuelo estuvo allí muchos meses y en una ocasión, pues ya después de varios meses, ella estaba gordita, aunque pasaba mucho hambre según ella, pero estaba gordita. Y entonces le volvieron a ir a su casa y decir que dónde estaba el marido y ella decía que no lo sabía. Y le dieron tal paliza porque creyeron que estaba embarazada y le dieron con la culata del fusil, le dieron en la barriga hasta que le hicieron una hernia para que abortara, pero es que ella no estaba embarazada. Y decían, claro, tú tienes que saber dónde está tu marido porque te dejó preñar. Por lo tanto, allí dieron que ella reventaron la barriga. Entonces, mi abuelo, aparte de que allí enterrado, porque el zulo era chiquitín, estaba como enterrado durante meses, aquí no aguantaba más la paliza de mi abuela, pues entonces se entregó. Cuando se entregó, resulta que mi abuela a los pocos meses se enteró de que estaba condenado a muerte, y entonces es que estaba acusado de haber matado a un cura. Lo acusaron de haber matado a un cura. Entonces, ¿qué hizo mi abuela? Pues tuvo que andar buscando el cura hasta que lo encontró, porque el cura estaba vivo, y convencer al cura de que se presentara con ella a decir que él estaba vivo y que tal. Entonces, no sé muy bien si por eso, o porque también hubo como una amnistía general, a mi abuelo pues le quitaron la condena a muerte. Estuvo muchos años preso y luego lo desterraron fuera de Asturias. Por lo tanto, mi abuela pasó las palizas que le daban, sacar adelante a 2 hijos que tenía pequeños sin tener ningún medio, a lo mejor la huerta y poco más, andar peleando para salvar al marido de la pena de muerte. Luego tuvo que marchar de Asturias también con el marido porque estaba desterrado. Pero como historias como esas aquí en La Viana. Yo creo que no solo de después, pues parecido, la lucha, pues claro. Nada, seguimos les nietes, les hijes. Sí, yo creo que la dictadura desde luego mató muchos pensamientos. Sí. Hubo mucha gente que el miedo la paralizó y tal, pero nosotros, yo por ejemplo en mi casa, mi abuela siempre fue nunca nos frenó y nos dijo, ten cuidado a ver dónde te metes, qué tal. Recuerdo a veces cuando el 1 de mayo que venían a buscar a Paco a casa y salía mi abuela y decía, ¿para dónde vais? Ya me llevasteis vosotros y ahora que llévame a este también. O sea que era un poco repetir la historia. Bueno, me llamo Ángeles Flores Peón, nací en Blimea el día 17 de noviembre de 1918 en San Martín del Rey Aurelio, asturiana, y mis padres vivieron en Sotrondio y éramos 5 hermanos, Antonio, Aurora, Secundino, Argentina y yo misma Ángeles. Mi hermano Antonio lo asesinaron en 1934 en Carballín. Apareció el cadáver con otros 23 y allí está, hay un panteón
que hacen un homenaje el mes de octubre todos los años. Yo me voy a presentar, que es así. Yo soy Aurora Molina Iturbe y he nacido soy hija de anarquistas. Tanto mi padre como mi madre eran anarquistas. Y he nacido yo ahí y he tenido siempre ese ambiente, ¿no? Que es decir, no conozco mucho, no he conocido mucho lo que es la vida real fuera. Vivimos, ¿sabes? A veces como un gueto, ¿no? Entre nosotros. Y en fin, y he estudiado, y he ido a la escuela racionalista, ¿eh? Y en fin, es todo lo que puedo decir, porque... Bueno, pues nací en Turón, en unos casines que tenía mi abuelo allí. Y nosotros éramos pequeños. Mi madre ya tenía el carnet del Socorro Rojo, que era el Partido Comunista. Y era cuando se mandaba ayuda. Oye, porque Franco, la pena es que murió él solo, pero había que echarlo fuera. Y claro, era la gente, muchos jóvenes que estaban muy mentalizados, sobre todo de la mina. Los mineros fueron los que más lucharon por la democracia, ¿eh? Hubo muchos intelectuales, pero los mineros, vamos, hay que poner una pica en Flandes por ellos. Y entonces, las mujeres que iban a luchar, yo tenía una tía que sí, que era miliciana, y murió el otro día. Yo había trabajado precedentemente para mi tesis sobre la guerrilla antifranquista y al venir a Francia, pues bueno, me pareció casi una cosa lógica interesarme por el exilio y volver a ese interés que siempre había tenido sobre la historia de las mujeres y escribir un libro sobre mujeres. Era una cosa que tenía ganas de hacer desde hacía mucho tiempo. Y bueno, pues empecé a entrevistar a algunas mujeres y sobre todo a hacer un trabajo de archivo poco a poco. Entonces descubrí que existía la organización de la que he hablado en el libro, esta unión de mujeres españolas que crearon las mujeres comunistas en el exilio después de la Segunda Guerra Mundial. Me di cuenta de que nadie prácticamente o muy pocas historiadoras habían hecho alusión a esta organización. Desde luego no había ningún estudio sobre ella, ningún estudio monográfico. Y bueno, pues me di cuenta de que ahí había un tema muy bonito para trabajar y que era desconocido. Pues bueno, en lo que se refiere a la organización de mujeres, la percepción y el discurso que tienen es exactamente el mismo que el Partido Comunista y que el discurso que provenía de la Unión Soviética. No hay ninguna originalidad. Es decir, que enseguida, en cuanto se acaba la Guerra Mundial, pero es que inmediatamente empieza a denunciarse a lo que llaman el imperialismo angloamericano de apoyar a Franco y de ser, en cierto modo, los continuadores del fascismo. Lo cual, bueno, no deja de tener su paradoja, ¿no? Porque precisamente eran las potencias que habían derrotado a Hitler, pero enseguida hay ese cambio de discurso de que esas mismas potencias iban a jugar de algún modo el mismo papel
o parecido que el que habían jugado las potencias fascistas. El Partido Comunista, además, en esa época está muy lejos de tener una ideología feminista. Al revés, es un partido muy conservador con respecto al papel de las mujeres en la sociedad, y estas mujeres también son muy conservadoras. Tienen una especie de paradoja, que es que por un lado reivindican, por supuesto, la igualdad a todos los niveles entre hombres y mujeres, la presencia pública de las mujeres, su participación en política, pero todo eso se para en cuanto entramos en el espacio privado y en todo lo que se refiere a la familia, al espacio privado, etc. El papel que ellas defienden para la mujer es el papel tradicional de toda la vida. Es decir, la mujer puede ser todo lo que quiera, trabajadora, militante, no sé qué, pero tiene que ser madre. y además eso es súper importante, por eso también el título del libro, porque toda la militancia de estas mujeres y todo el discurso se estructura a través de la maternidad. Es una especie de proyección de la maternidad en el espacio público. Y de hecho ellas legitiman su acción política diciendo que son madres y que como madres de antifranquistas, bla, bla, o sea, no por ellas mismas, sino en esa función que tienen de madres de los antifranquistas. Entonces, bueno, eso por una parte, yo creo que eso representa una dificultad para la emancipación de las mujeres que militan en esta organización, que finalmente pues se ven obligadas a una doble militancia. Por un lado, pues todo el trabajo que hacían político, que era, bueno, demanda mucha energía, mucho tiempo, mucho trabajo, pero todo eso sin abandonar las labores del hogar. Y además es que la propia Pasionaria lo decía tal cual. Decía, bueno, ya sé que es muy duro militar, no sé qué, y además ocuparse de la casa, pero hay tiempo para todo, y si hace falta, pues se duerme menos y ya está. Y yo lo he hecho y vosotras podéis hacerlo. Vamos, era un discurso muy, en ese sentido, muy tradicional y muy tranquilizador para los hombres del partido. Era una forma de decirles, no os preocupéis, que aunque vuestras mujeres militen, los calcetines los vais a tener lavados y planchados, ¿no? Tienes la misma risa que cuando eras pequeño. La misma risa que cuando era pequeño. Es que yo creo que siempre somos los mismos. Siempre volvemos a la infancia. Es que somos los dos hermanos que nos tocó el mismo destino, pero también estuvimos siempre. El destino nos quiso separar siempre, incluso desde el puerto donde empezamos a la aventura esa del viaje al fin del mundo. Íbamos los dos de la mano a pedir limosna. Era duro. No nos querían dar. Y tú te pusiste el traje nuevo que te mandó el padre, además. Y yo con el vestido que me mandó todo también. Y nos presentamos allí y dice, esos pobres, mira cómo están vestidos. Teníamos miedo. Vergüenza. Vergüenza. ¿Eh? Yo era bastante travieso, ¿no? Eras bastante. Nos echaban de casas porque decían que tú eras un diablo. ¿Un diablo? ¿Un diablejo? Un diablejo.
Y era, bueno, era muy bueno. Cogías de los pelos. Eso lo decía mi madre y los de allí, de Moruchones, porque un día, pero la gente me quería muchísimo en Pintueles, todos. Sí, a ti te quería mucho. Cette lettre au père, moi je te l'envoie. En Leningrado, cuando llegamos, ¿te acuerdas? Nos llevaron primero, nada más llegar, nos llevaron a unos baños y nos lavaban allí, unos baños enormes, ¿no? Unas mujeres, y después nos vistieron a todos muy guapos, ¿eh? Con una marinera. Una marinerita y un pañuelo de pionero, ¿sí? Ya nos hicimos pioneros, nada más llegar. Nos separaron en Leningrado. Yo me quedé en Leningrado y ella se fue al sur y sufrieron muchísimo más que nosotros en el cerco, porque tuvieron que los alemanes atacaban por el sur muy fuerte para coger el petróleo del Caspio y el Cáucaso y separar Rusia y llegar al Volga por abajo. Ángel y Angelina, éramos dos ángeles, dos con el nombre de Ángel, porque mi padre se llamaba Ángel. Cette lettre au père, moi je te l'envoie. Surtout ne l'ouvre pas. C'est le procès du roi. Toi le coupable, moi l'avocat. Jugé parti loin de toi. Dans l'ombre de ton château, je sombre dans ce cachot. Quien quiera venir a despedirse del Papa, puede venir. Pero si tenéis que llorar, no vengáis. Fíjate, era la madre del que iban a ejecutar. Mi padre sí que sabía que iban a matarle. Y estaba muy emocionado. Pero como era hijo de aquella mujer, no lloró. Allí no lloró nadie. Él solo nos abrazaba y decía hasta el cielo, hasta el cielo. Y estuve 5 años en un pensionado, que me lo pagó el gobierno por ser hija de caído. Y estuve de los 15 a los 20, porque yo, aquella época la mujer era mayor, la mayoría de edad era los 25. Estando pensionado, lo pusieron a 23 y después a 21. Fíjate con los 5 años. Me querían quitar la comunión, ¿no lo sabes? Salir de las monjas y que te sienten desnuda. Que yo subía por la Fuente Vieja, al lado de una monja que de aquella época llevaba en aquellas aguas tan majas. Y un día una señora le dijo, si las monjas supieran que te sienten desnuda, hoy que se iban a comprometer yo a la calle contigo. Digo, las primeras que supieron que yo iba a hacer de modelo fueron las monjas de la Fundación Busquets. Se quedó planchada. Y como vio que conmigo no podían, luego fueron al párroco del Santo Espíritu, que es el director de la Fundación Busquets.
que ya estudié 10 años, que Londres me conocía muy bien y se había reído mucho conmigo. Y le dijeron, ¿sabes que la María Dolors la pintan desnuda en artes y oficios? Yo sí, porque no ha dicho tanta gente. Dice, pues no puede tratar de comulgar. Hay que excomulgarlo. Y digo, muy bien. Yo tengo unas hojas del obispo, del obispado, las llenáis, las turnáis y ya está. Nadie quiso hacer las hojas. Y esta guerra, bueno, y le van de esos 40 años que ya vemos, ¿no? Claro. Y está en la cárcel. Y volver a estar, claro, si las cosas no cambian. Yo estuve en la cárcel porque era de la Asamblea de Cataluña. Aquí tengo los libros, el de la policía y tal. Y que pedíamos los derechos del país, pedíamos, no pedíamos otra cosa. El día que me cogieron el Pujol, el Pedro Portadella, mucha gente que ahora han estado en el gobierno, estuvimos juntos en la cárcel. Yo estuve en el mismo calabozo del Jordi Pujol. Y él me conoce, que ese hombre tiene una memoria de elefante. Mira, mi abuela, cuando hablaban de Franco y hablaban del comunismo, que son dos opuestos, decía, a mí me interesan los hombres, porque seguro que el de derechas y el de izquierdas tienen muchas equivocaciones y tienen muchos aciertos. Dejad que la gente hable. Además, los partidos separan los hombres, la palabra lo dice partir, no nos interesan. Claro. Cuando yo me casé, parecía una guaja tonta, porque era como, tenía 23 años y parecía una guaja. Iba embarazada a casarme. Bueno, mi primer marido fue un francés, que murió tuberculoso. Bueno, yo dije nunca más, pero al año y medio así conocí a Ramón. Y como se dice, no sé aquí si se dice, pero allí se dice el golpe de ojo, el coup de foudre, 50 y tantos años juntos. Y que fue mi amor y de toda mi vida. ¿Ves? Ahí lo ves retratado. Pues estoy enamorada como el primer día. Quiero decirte que hemos discutido muchas veces, no hemos estado de acuerdo. Porque él era más extremista que yo no. Yo con los años me he vuelto reformista. Creo que entre nosotros hay que cambiar muchas cosas. Que no se puede ir por la vida negando la realidad. Es decir, yo ahora, por ejemplo, si tuviera que... Yo critico eso que dicen la propiedad privada. Porque vino aquí una vez una muchacha del otro lado y decía, la propiedad privada hay que... Yo sí, digo, pero empezarás por las tuyas, que tienes 2 casas tú. Ah, bueno, es que... No es que... El día que fuera eso, tienes que renunciar a la casa. ¿Y por qué no se puede tener una casa? ¿Por qué el obrero, que es el que trabaja y el que hace las cosas, no tiene derecho a aprovecharse de una casa o de una ducha o de, yo qué sé, de lo que es? ¿Por qué tiene que renunciar? Al contrario, yo trabajo yo lucho yo de eso, para que todo el mundo la tenga, la casa. Yo quiero que la tenga fulano, yo quiero que la tenga todo el mundo. No dejar la mía, dejar las de todos que tengan. Y eso me ha costado mucho de esto. Claro.
era un tópico el de la miliciana esa, de la miliciana así como de amor libre, que se ofrecía a sus compañeros, etc. No, yo creo que dentro de las izquierdas, además yo creo que todo el ámbito de izquierda, primero, muchas mujeres hablan del machismo de todos ellos, que eran hijos de su tiempo, aunque estuviesen leyendo pues todos los ideólogos del amor libre o de la emancipación de la mujer, eran bastante machistas, y después yo creo que ellas también practicaban esa moral por completo, y les molestaba muchísimo que se confundiera, y aún hoy las que viven, tendrás ocasión de entrevistar por ejemplo a Ángeles Flórez Peón, que te comentaba que ha sido miliciana, inmediatamente cuando la apresan le intentan como decir, bueno, estas ni casadas ni nada, o novias de todos o algo así, y que cuidado, ¿no? Y tenían esa moral que les molesta todavía hoy cuando ven ese arquetipo de miliciana con fusil al hombro y mujer de un libertinaje sexual, que siguen sin entender, porque al contrario, primero siempre dicen las que estuvieron en el frente, éramos unos más, éramos compañeros, nos respetábamos todos y sabían que yo tenía un compañero o lo que fuese, ¿no? Un marido, y en absoluto. Hay una anécdota que contaban a veces de cuando Dolores Ibarruri, lo contaban en La Viana, venía en algún meeting hablando de ese tipo de amor libre, y que todas las mujeres que habían seguido su discurso ideológico, bueno, dándole la razón absolutamente en todo, ahí frenaban, porque no, ahí ya sí que ahí se plantaban y ahí no seguían. Lo del mi hombre... I wish I were a movie star. I'd be safe in fancy cars. Tú fíjate, tú te metiste en un lío y un pecado que vamos, vas a ir a la iglesia. Yo siempre escandalicé mucho también, porque siempre decía que solo me pesaba, en conversaciones todavía ahora, que solo me pesaba lo que dejé de hacer porque me contaron una milonga. Sí, es verdad. ¿Entiendes? Porque me contaron no sé cuántas cosas que era mentira, que fui descubriendo que era mentira. Y lo que dejé de hacer, pues fue de pasármelo bien, sexualmente, o de cómo fue. ¿Entiendes? Que nos engañaron. ¿Qué tal? Y luego, bueno, no sé si no hablaba, pero yo, de verdad que muchas veces cuando estoy así calentada digo, pero si nosotros íbamos a un baile de calientapos, así de claro, querida, venís para casa, echa Paul, es que una generación de lo más absurda, la nuestra. Está reprimida. Esto es reprimida, pero reprimida. Y bueno, escandalices. Va, chica, pues a mí no me pesa, hay gente que es tan pureta y tal, digo, pues a mí sí, porque me contaron una cosa que tal. Yo ahora solo que lo que hay que decir es que eso todo se puede hacer, solo que con control, con tal y tal. Ay, tienen un mozo cada día, ¿y qué? Y eso desgástase, que sepa yo no se desgasta. Soy muy simpática. Desgastas eso, que sepa yo no. Exactamente. Entonces tú lo que tienes que hacer es controlar. Madre mía, era todo pecado, por favor, es que contar los besos, hasta los besos. Estos besos que pensabas que si te sabes si vas a hacer un filo. Y cogete de la mano, tienes que ir a confesar. Los besos te cogiste de la mano, tienes que ir a confesar. Ya. Y bueno, y la que lo hacía, pues era la lanza. Y cuando decían los mandamientos, que decían, el primero tal, y cuando llegaban a lo de no cometer actos impuros, que primero decían no fornicar, decían tralarí, tralará. Ni la palabra podía decir fornicar, tralarí, tralará. Así que mira qué generación. I'd be safe in fancy cars and live inside the silver screen or on pages of magazines at street corner stores. High above the avenue, everything I touch would turn to gold. The air outside it won't come in unless it's filled. Es que yo creo que de los 10 mandamientos de la ley de Dios, yo creo que ese es el sexto, me parece, no fornicar, yo creo que era el más, sí. Y había otra cosa curiosísima, porque entonces, pero el pecado era de las mujeres, no de los hombres, por supuesto. Y es que el adulterio estaba penado, pero para las mujeres, no para los hombres. Con lo cual los hombres pues podían tener, era muy
de aquella época y sobre todo en las clases pudientes que tenían queridas y aquí la gente de este pueblo, los que eran pudientes también, todos tenían o se iban por ahí a los prostíbulos o lo que fuese, pero pobre de la mujer que hiciese esas cosas. Sí, bueno, yo me llamo Libertad, así me registraron mis padres, pero resulta que en el año 54 mis padres se separan en Francia y entonces como estábamos mamá y yo solas, ella pensó en que nos volviéramos a España. Para ello hacía falta pues que me dieran a mí un pasaporte. Y cuando solicité el acta de nacimiento necesaria, resulta que desde Barcelona me dijeron que con el nombre que yo tenía no se me podía hacer ningún acta, que tenía que cambiar de nombre. Entonces mamá dijo, bueno, pues yo qué sé, lo que sea. Lo de María Luisa salió por una compañera del campo de concentración de donde donde estuvimos ambas. Y dijo, bueno, pues María Luisa. Lo curioso es que entonces me borraron el nombre literal. O sea, todo el mundo sabemos que para rectificar un documento legal, las rectificaciones se hacen al margen. No se puede borrar. Pues ahí sí estaba borrado y habían puesto María Luisa. Si lo hubieran dejado así, pues perfecto, nadie sabía lo que había pasado. Pero no, tuvieron que poner al margen el contenido de la rectificación que hicieron. Entonces ahí salió que por un decreto de Franco en Burgos, le preocupó muchísimo inmediatamente el tema de los nombres de la gente, ¿no? Entonces, un decreto en el que solo se aceptaban nombres de santos. Y que entonces, que yo no me podía llamar Libertad, es decir, que ellos mismos explican la historia y me imponían, aquí está, lo tengo el documento, me imponían el nombre de María Luisa. Esa es la historia. En cuanto a mamá, le daban un pasaporte a los 3 meses, más o menos, pero de ida a España. Mi mamá dijo, no, yo quiero de ida y vuelta. No sabíamos. Y entonces dijeron que para eso ya tenían que hacer una investigación, si no tenía las manos manchadas de sangre, cosas de esas. Total que tardó un año. Tardó mamá en conseguir el pasaporte. O sea que al año nos vinimos para España, para Asturias, lógicamente, que es de donde éramos, ¿no? Cuento con un país, para mí, un país de 3 colores, negro, gris y blanco, todo oscuro, todo como, no sé, no había luz, no había vida. Entonces me encuentro con una doble moral. El peso de esa iglesia que hace que todo es pecado, que hay que confesarse si no se va al infierno. Francia era un país, y sigue siendo, lo creo, mayoritariamente católico. Y yo iba a misa, pero no sentía yo ese peso en la vida diaria como aquí en España. Es que era un peso tremendo el que arrastraba la gente, ¿no? Que por supuesto favorecía a la dictadura, claro.
cambio es espectacular, ¿eh? Y eso todo es porque lo conseguimos nosotras, no por concesiones de los hombres, ¿eh? Por la lucha de las mujeres, por supuesto. Unas primeras jornadas en Madrid, en diciembre, bueno, no sé si en diciembre, en otoño del 75, en las que por primera vez aparece ya un movimiento algo organizado. Pero claro, Franco acababa de morir, ¿no? Fue después de morir Franco, me parece, sí. Y luego, al año siguiente, en el 76, ya se celebran ya la legalidad, porque las de Madrid todavía fueron clandestinas, aunque más permitidas. Se celebran las primeras jornadas catalanas de la dona, en el 76, y a partir de ahí empieza a desarrollarse el movimiento estudiantil. A partir del 76 se crean en prácticamente todas las ciudades y pueblos de España grupos de mujeres. Aquí en Asturias creamos, nosotros participé en su creación, pero con otras muchas mujeres, la Asociación Feminista de Asturias, AFA, empezó a reunirse en el verano, en primavera y verano del 76, en Gijón fundamentalmente. Nos reuníamos primero en una casa de ejercicios, la casa de ejercicios del Vivio, que pertenecía a la iglesia, pero que nos habían abierto las puertas, porque entonces había un sector de la iglesia muy progresista. Aquí estaba el obispo Tarancón y esto, ¿no? Y era muy permisivo. La iglesia nos facilitó mucho las reuniones clandestinas, porque en el 76, aunque había muerto Franco, no había todavía libertades. Nos reuníamos allí y luego ya pasamos a reunirnos en el Ateneo Obrero de la Calzada, y nos reuníamos igual 100 o 100 y pico mujeres. Este local tiene una historia un poco bastante emblemática, puesto que Barquillo 44 fue el local de la sección femenina en los tiempos de Franco. Pasó, tras la muerte del dictador, a tomar posesión del movimiento feminista. Dentro del movimiento feminista tomó cuerpo el colectivo de feministas lesbianas, y más tarde, pues aquí estamos las lesbianas autónomas, el Comité Reivindicativo y Cultural de Lesbianas, que es un colectivo específico de identidad lésbica, y ahora mismo trabajamos en este local. Todo eso que hasta entonces no habíamos entrado a considerarlo, de repente lo consideramos. Entonces era una orientación, un programa ya estrictamente feminista, es decir, entendido por feminista, un programa que iba a la reivindicación de aquellos derechos que las mujeres, por el hecho de ser mujeres, no teníamos, porque pensábamos que los derechos generales ya se cubrían desde otros ámbitos en los que también algunas participábamos. Por ejemplo, en el terreno de la amnistía, los partidos democráticos pedían amnistía para los presos políticos. Nosotras, además, pedíamos amnistía para las mujeres que estaban presas por delitos que dependían de su condición de mujeres, como era la prostitución y el aborto, y el adulterio, que había mujeres presas por adulterio. Esos 3 delitos eran específicos de las mujeres. Entonces pedíamos amnistía para esas mujeres, por ejemplo, ¿no? Y luego ya pues hacíamos todo el catálogo, por ejemplo, en la educación, pues coeducación, derecho a participar en todas las carreras, etcétera, etcétera, ¿no? En el trabajo, pues derecho a participar en todas las profesiones, igualdad salarial, tal, ¿no? En la sexualidad entrábamos ya, bueno, desde luego, libertad sexual y también para todas las opciones sexuales, aunque con mucha timidez no pronunciamos la palabra lesbianismo o homosexualidad, pero hablábamos de libertad para todas las opciones sexuales, derecho al aborto, derecho a anticoncepción. Derecho al aborto fue una de las luchas más largas, pero bueno, empezamos primero con derecho a la venta libre de anticonceptivos, que estaban prohibidos en el franquismo. Bueno, pues luego íbamos a los medios de comunicación, en fin, a todos los terrenos, todo el campo de lo social, de la vida social y política, estaba en ese programa reivindicativo. Pues poco antes de morir Franco, la realidad llegó muy tarde, porque pues no sé por qué. Poco antes de morir Franco, que fui a París, y entonces mi hija tenía 18 años y estaba trabajando.
y dice, al padre y a mí nos dijo que nos pagaba un viaje a París, y el padre no quiso ir porque le dio miedo por aquello de Francia, y estaba Franco, ya te digo, dando sus últimos suspiros. Y fue allí a leer los periódicos. Yo estaba absolutamente alucinada, y allí vi la primera vez una huelga de metro, y la primera vez que había propaganda pegada por las paredes, carteles, y yo qué sé, bueno, fue absolutamente alucinante. Claro, al volver ya, pues fue una cosa curiosa, porque vivíamos entonces en Avilés, y habíamos traído, pues eso, periódicos, con miedo a que en la frontera nos los quitasen y nos metieran en la cárcel, porque entonces te metían en la cárcel por nada. Y en esto, justo acabábamos de llegar cuando vino una niña que conocíamos nosotros, una chica, que venía corriendo, escapando de la policía social, que la tenían fichada y la venían persiguiendo. Y entonces, pues nada, pues se quedó ahí un rato, le enseñamos los periódicos y todas esas cosas. Y entonces ella fue cuando me puso en contacto con Cristina Mosquera, que entonces lideraba el movimiento comunista. Y ahí empezó mi historia. Y empecé a tomar conciencia de lo que habíamos pasado y de lo que estábamos pasando. Claro, los medios de comunicación, la primera manifestación que nos reprimió la policía, que hicimos aquí en Oviedo, que yo creo que era por la amnistía, creo. Los comentarios al día siguiente de la prensa, bueno, de la Nueva España, de periodistas muy conspicuos y que luego siguieron y todavía siguen escribiendo en la prensa, eran increíbles, ¿no? Porque les cogió tan de sorpresa, les parecía... una cosa era pedir libertad, por ejemplo, elecciones libres, y otra cosa era pedir derecho a la anticoncepción o al aborto, o que las mujeres, ¿no? Esas cosas, pues no. Un día el médico me dijo, es que es imposible, tiene que beber, que no coma, no, bueno, pero tiene que beber porque no se le puede hacer ya más perfusión porque tiene las venas transparentes, no se le puede pinchar más. Y entonces yo se lo expliqué y le dije, mira mamá, ahora tú tienes que tomar la determinación de beber porque ya no está en las manos de los médicos, está en tus manos. Y yo recuerdo que me dijo, tant pis, es igual. Entonces yo lo vi, o sea, la misma noche iba a morir. Siempre había deseado, decía, yo no tengo miedo de la muerte, pero yo quiero que esa señora venga despacito y me diga, Celia, ven conmigo, así quiero. Y así fue, porque yo recuerdo que por la tarde le puse la foto de mi hermana en una mano, le cogí la otra, ella se durmió y así sobre las 11 de la noche yo noté que se iba. Ella. O sea que hasta esto había escogido, hasta esto. Es curioso, es muy curioso. Yo pienso que sí se tiene... yo lo veo. Ahora conmigo, tú llevas tu barca. También las circunstancias las llevan, pero tú llevas tu barca. Y esa yo creo que es la mayor prueba. El que sufrió no olvida, y el que sufre no olvida. Y por más que se diga pasa página, sí se puede pasar página, pero ahí sigue estando. Por eso durante todos esos años que se pensaba que ya se había olvidado, que esas mujeres
la habían olvidado, que se dedicaban a su vida, estaba por ahí, estaba por diarios, y estaba por alguna foto que aparece, y estaba por los sitios más recónditos de una casa, porque está por los sitios más recónditos del corazón del que sufrió. Por eso el que hizo sufrir es el que quiere olvidar. El que hizo sufrir quiere olvidar y que los demás olviden. Pero cuando se sufre mucho, se olvida muy mal. I step sideways into you. We go forward in the moon. I step sideways into you. Being crumbles like an old brick wall. As we push on through, and I know you won't let me down, no matter what I do. Oh, yes, I know you won't let me down, so let's just push on through.